Profesor, ¿todo bien? Aparece cerrado el micrófono. ¿Me escuchan perfectamente? Ahora sí, ahora sí. Perfecto, excelente, excelente. Sí, es que varias veces está fluctuando muchísimo el internet. Ok, miren, una cosa importante. ¿Lograron ustedes avanzar un poco con la asignación número 2, con que había hacer el modelado en Wolfram del sistema oscilatorio? Yo sinceramente no he podido, profesor. Ah, ok, bueno, perfecto. Bueno, tranquilo, eso lo pueden ir haciendo poco a poco. Lo pueden ir haciendo poco a poco. Recuerden que las asignaciones no tienen una fecha de entrega fija. La idea es que no se les vayan acumulando para que, recuerden que van a ir apareciendo otras asignaciones que también ameritan de un cierto trabajo. Entonces, bueno, para que no se les acumule todo el trabajo. Si tienen algún problema con ese modelado, con abrir los comandos que les mandé de Wolfram, pues me avisan por el WhatsApp para yo tomar cartas en el asunto rápidamente. Entonces, bueno, yo les voy a compartir la pantalla. Voy a hacer la grabación directa. El momento que se corte, están pendientes para yo mandarles la otra invitación y cerrar. ¿Bien? Déjenme un momentico compartir la pantalla. Ok. Aquí tengo, bueno, la presentación que voy a utilizar el día de hoy, que simplemente va a ser una presentación de guía, ¿ok? Muy bien. Entonces, fíjense, nosotros la sala de entrenamiento que vamos a realizar el día de hoy tiene que ver con sala de entrenamiento 1, iniciando con ANSYS. La idea es que nosotros hagamos una introducción a las simulaciones estructurales utilizando el ANSYS Mechanical APDL R1 2019. Bien, que es la versión que tenemos nosotros, que ustedes instalaron y la versión una de las más actuales. ¿Ok? Entonces, fíjense, la idea es que nosotros estudiemos el día de hoy, por supuesto, la parte 1 y la parte 2. Lo que voy a hacer es un repaso. Si ustedes tienen alguna duda o tienen algún tipo de pregunta, bueno, simplemente me interrumpen y la hacemos. Yo voy a tratar de ser fluido en este discurso. Bien, porque lo que voy a hacer es un repaso porque todos los materiales, tanto los materiales audiovisuales que yo he grabado, como los recursos, están todos en la plataforma y ustedes pueden hacer un estudio minucioso de cada uno de ellos con toda la calma del mundo. ¿Estamos claros? Hay un material, sí, que yo les voy a mostrar dentro de un momento, cuando estemos ya en el conversatorio que vamos a hacer, y para preguntarles si ese material, porque yo no me acuerdo exactamente si yo ese material lo coloqué en la plataforma. De todas maneras, yo voy a revisar hoy, que es un material que tiene que ver con el método de elementos finitos completamente, que fue un material que yo hice, bueno, por supuesto, a partir de un conjunto de textos. Fui sacando de allí, pues, una especie de resumen de cada texto y, bueno, y construí un material que tiene que ver directamente con los pasos que se realizan cuando uno aborda un problema a través de métodos numéricos y particularmente por el método de elementos finitos. Entonces, bueno, la parte 1 vamos a hablar un poquito del método de los elementos finitos, método de soluciones de ecuaciones diferenciales. Si el material no está en la plataforma, yo se los envío a sus correos apenas terminemos. Se los envío directamente para que ustedes lo descarguen de ahí. Bien, para no estar trabajando con la plataforma porque el internet está fluctuando mucho hoy. La parte 2, tenemos nosotros método de solución de ecuaciones diferenciales. Bien, a esto también voy a hacer un pequeño repaso con un problema que voy a plantear allí del método analítico, el método de diferencias finitas y el método de Galerkin, que es uno de los métodos más utilizados, que es el de residuos ponderados. Y la parte 3 voy a abrir el ANSYS para que nosotros llevemos a cabo un problema allí bastante sencillo, en el cual nosotros vamos a modelar una barra anclada sometida a carga axial distribuida por toda la barra para obtener nosotros, hacer la solicitud de los gráficos de contorno de desplazamiento y, si es posible, bueno, simular allí el problema, ¿no? Las gráficas de contorno y las tablas de lo que serían los desplazamientos axiales de la barra. ¿Ok? Entonces, bien, vamos a empezar a trabajar nosotros. Fíjense algo bien importante. ¿Cuáles son las etapas básicas del método del elemento finito? Bien, fíjense, el método del elemento finito normalmente es un método que se utiliza
para resolver sistemas de ecuaciones algebraicas cuando se presenta un problema particular en el cual las ecuaciones muchas veces no tienen métodos matemáticos de sustitución, métodos matemáticos de aplicación para la resolución. Claro, nosotros acá lo que vamos a hacer es aplicar el método de elementos finitos en soluciones analíticas que ya nosotros conozcamos para poder hacer comparaciones y poder ver qué tanto se aproxima el resultado que me da el método del elemento finito, el método numérico, con respecto a la solución analítica, que es la solución real y la solución aceptada del problema fundamentalmente. Bien, entonces fíjense algo bien importante. ¿Cuáles son estos pasos que se realizan para hacer el método del elemento finito? Primero, hay que hacer una definición del problema correspondiente. Bien, la definición esta etapa se refiere directamente a la definición física y geométrica del problema, fundamentalmente. Igualmente, cuando uno entra al ANSYS, oye, por ahí hay un micrófono que está haciendo un ruido tremendo. Bien, cuando uno entra directamente al ANSYS, una de las primeras etapas que se desarrolla allí en el ANSYS es definir el problema y definir el correspondiente dominio, es decir, definir la geometría o la topología del problema, fundamentalmente. Bien. Entonces, normalmente los problemas que nosotros vamos a resolver acá son casos de estudio que, como les dije anteriormente, yo les estoy planteando ya directamente a ustedes para que sean resueltos. ¿Ok? Luego, otra etapa importante es la que tiene que ver con la discretización del dominio. ¿Qué significa discretizar el dominio? Fíjense, en esta etapa, el analista, que son ustedes como ingenieros, deben agarrar el dominio del cuerpo geométrico que tengan y dividirlo en elementos de tamaño finito. Esos elementos de tamaño finito van a presentar diferentes formas y tamaños, además de estar interconectados entre sí. Entonces nosotros podemos, por ejemplo, ver acá, en la figura que tenemos acá en la diapositiva, podemos ver un ejemplo de discretización. Bien, esa discretización que se hace, fíjense que esta discretización sobre esta región que tenemos acá nosotros en el espacio, está hecha con elementos de diferente tipo. Entonces, fíjense, por ejemplo, los elementos omega 1 son elementos lineales, los elementos omega 2 que se ven allí en la figura y omega 3 presentan diferentes formas y tamaños, pueden ser curvos, pueden ser lineales, y los elementos omega j, que serían el número infinito de elementos con que yo pueda dividir la figura, presenta forma rectangular aproximadamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que uno hace normalmente? Bueno, trabajar este método manualmente es una cuestión sumamente complicada porque si nosotros tenemos un problema en el cual necesitemos una precisión bastante grande, vamos a tener que dividir ese dominio en un número de elementos finitos que puede ser muy grande. Tranquilamente, supónganse ustedes dividir en 3.000 elementos aproximadamente. Entonces, ¿qué ocurre? El ANSYS, normalmente cuando uno crea la geometría del problema y crea el proceso o control de mallado, normalmente uno le dice al ANSYS cuántos elementos necesita. Bien, o muchas veces el ANSYS uno manda a hacer el mallado automático y el ANSYS define, ya él tiene librerías que se encargan, librerías y conceptos ya definidos que se encargan de definir de la mejor manera los elementos directamente en el objeto físico, en el objeto geométrico que yo esté modelando en ese momento. Incluso, si se necesita un mallado más refinado en alguna parte donde se supone fundamentalmente que debe estar refinado allí para obtener una mejor solución del problema, el ANSYS también lo hace porque yo lo puedo cargar a través de cualquiera de las librerías que él tiene, bien, hacer un mallado más refinado por partes y para tener una mejor solución del problema. Entonces, ¿qué es lo que se ahorra uno directamente con estos métodos de modelado? Bueno, se ahorra todo el trabajo matemático fundamentalmente que hay que realizar cuando uno está modelando un problema en ingeniería. Bien, fíjense, el otro punto importante tiene que ver con la identificación de las variables de estado. Disculpen que aquí me fui un momentico. Bien, tiene que ver con la identificación de las variables de estado. Recuerden ustedes que la identificación de las variables de estado normalmente uno la hace a través de las ecuaciones diferenciales. Por ejemplo, si uno tiene un sistema de oscilaciones amortiguadas de masa resorte, como lo vimos en el ejemplo de Wolfram, uno tiene aquí las variables de estado son la posición y la velocidad de la masa. Si uno tiene la deformación de un cuerpo elástico lineal isotrópico, ¿cuáles son las variables de estado fundamentales? El desplazamiento, las deformaciones, las fuerzas y los esfuerzos. Si uno tiene, por ejemplo, un problema de transferencia de calor, la variable de estado sería la temperatura y el flujo de calor. Y así sucesivamente, uno tiene que hacer una identificación de las variables. ¿Por qué? Porque cuando uno está cargando
los datos que necesita el ANSYS para poder procesar un problema, uno tiene que definir claramente quiénes van a ser las variables de estado y en este caso quiénes van a ser los parámetros, y en caso de que haya alguna fuente, la fuente normalmente se le carga al ANSYS a través de lo que llamamos nosotros ecuaciones constitutivas. ¿Cuáles son las ecuaciones constitutivas? Por ejemplo, para un sistema de oscilaciones amortiguadas, masa-resorte, la ecuación constitutiva está dada por la relación de la velocidad versus la posición. Por ejemplo, para la deformación de un cuerpo elástico lineal isotrópico, la ecuación constitutiva que hay que cargar al ANSYS sería en este caso la ley de Hooke. Para un problema de transferencia de calor, la ley de Fourier, y así sucesivamente. Entonces, este es un paso también sumamente importante. Bien, el otro sería ya directamente lo que denominamos la formulación del problema. Bien, en esta etapa, el ingeniero debe tener presente cuáles son las ecuaciones que rigen el problema en consideración, porque esas ecuaciones deben ser activadas en ANSYS. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un problema de transferencia de calor o un problema que tenga que ver con transferencia de fluido, yo sé muy bien que yo tengo que activar todas las ecuaciones que están relacionadas con la transferencia de calor y de fluidos. En el caso de los fluidos, tendría que activar las ecuaciones de energía de Navier-Stokes. Entonces, a el ANSYS hay que decirle eso porque él no lo hace no lo hace automáticamente o lo hace por propio trabajo del sistema, sino que uno tiene que identificar también eso cuando está realizando el problema. Ok, en este caso, por supuesto, recuerden que nosotros tenemos una ecuación fundamental que nos permite a nosotros definir cualquier ecuación diferencial de un problema en ingeniería. Recuerden que el lambda era el operador diferencial, el phi de R sub t era lo que se llama normalmente la variable de estado, el delta era lo que nosotros llamábamos el conector homogéneo de tipo, el conector homogéneo o lo que conecta homogéneamente para la ecuación sea dimensionalmente correcta, el conector homogéneo de dimensionalidad, y ese es lo que sería normalmente la fuente. Entonces, uno tiene que definir, para cuando formule el problema, definir en la ecuación con que uno va a poner a trabajar el ANSYS, fundamentalmente. Bien, el paso número 5 debe ser el establecimiento del sistema de coordenadas. Cuando uno trabaja directamente en el ANSYS, ya el ANSYS automáticamente establece un sistema de coordenadas. Si yo deseo cambiarlo, el sistema de coordenadas yo lo puedo hacer. Recuerden que normalmente cuando uno está modelando elementos finitos, uno trabaja con dos sistemas de coordenadas. El sistema de coordenadas que está fuera del objeto geométrico, que sería el sistema inercial con que yo voy a mirar el problema físico, y el sistema que está asociado a cada una de las esquinas de los nodos que componen a cada uno de los elementos finitos de la figura. En tal caso, entonces yo tengo que definir uno con respecto al otro. Entonces, claro, allí yo podría definir si ambos son inerciales, podría ver si uno está en movimiento y el otro es inercial, bien, o si alguno de ellos está rotando o si ambos están rotando. Entonces, depende del tipo de problema que uno esté resolviendo en un momento determinado. Bien, recuerden ustedes algo muy importante también, la formulación del problema físico no solamente se presenta a través de ecuaciones diferenciales, sino también se presenta a través de ecuaciones variacionales, que son aquellas ecuaciones que están expresadas en forma de integrales. Bien, por ejemplo, las ecuaciones de energía en mecánica de fluidos, uno las puede expresar tanto en forma diferencial como en forma integral. Uno puede elegir en el ANSYS cualquiera de los dos métodos, si utiliza el método diferencial o si utiliza el método variacional. Bien, sin ningún tipo de problema. El punto número 6 sería la construcción de las funciones de aproximación de los elementos finitos. Bien, ¿qué significa la construcción de las funciones de aproximación de los elementos finitos? Bien, estamos hablando nosotros directamente que esas funciones están relacionadas directamente con lo que sería el dominio del problema que yo estoy presentando en un momento determinado. ¿Qué significa eso? Fíjense. En esta etapa, fundamentalmente, el ingeniero, que es el analista, se plantea la aproximación tanto del dominio como el de las variables de estado del problema mediante funciones algebraicas. Bien, en el primer paso, uno tiene que definir cuáles serían los nodos primarios y también definir de forma aproximadamente exacta cuáles serían las aristas del elemento, bien sea trazando líneas rectas o bien sea trazando líneas curvas. Bien, y eso es algo que normalmente tiene que hacerse. El ANSYS, normalmente, como les dije anteriormente, cuando uno carga directamente el mallado de la figura, ya sea automático o porque uno está eligiendo un tipo de mallado, él lo hace de manera automática con lo que uno le mande a hacer y entonces también se ahorra todo ese cálculo que hay que realizar, ¿bien? Como le dije anteriormente. El punto número 7
está relacionado con la determinación de las ecuaciones de nivel de cada elemento finito. Bien, ¿qué significa eso? Fíjense, las ecuaciones del modelo a resolver, uno las considera válidas en cualquier punto del dominio físico que está eligiendo en el problema, ¿bien? ¿Esto a qué me conlleva? A que las ecuaciones sean válidas en los nodos de cada elemento y dentro de él. Cuando uno establece las condiciones de contorno, las hace para cada uno de los elementos en la frontera o en el borde de cada uno de esos elementos. Entonces, es importante cuando uno establece la primera ecuación que está relacionada con un solo nodo, o con un solo nodo, el ANSYS se encarga de asociar esa ecuación con todo el resto de nodos y entonces el problema se hace a través de cálculo matricial, que el ANSYS lo hace igualmente con teoría de tensores. Es lo que va haciendo precisamente es una aproximación a través de la resolución de todo ese conjunto de tensores que están asociados con cada uno de los elementos finitos que yo esté dividiendo, ¿no? O sea, fíjense ustedes que manualmente o hacer esto matemáticamente a lápiz y papel es una cosa tremendamente compleja, ¿no? Bien. Ok. Aquí yo les muestro aproximadamente lo que sería lo que les estaba diciendo anteriormente. Fíjense, yo tengo acá esta figura geométrica, bien, que ha sido en este caso discretizada. Bien. Fíjense ustedes, esta figura geométrica, ¿bien? Fíjense ustedes, en la figura se muestra una discretización de una plancha de acero, donde se evidencia que los elementos finitos que se han tomado pueden presentar diferentes formas y tamaños, ¿no? Bien, además de eso, se presenta el sistema de coordenadas XY global, que es el que le decía, este es el sistema que corresponde al observador, y fíjense que también se presenta el sistema de coordenadas, en este caso V, que sería el sistema de coordenadas que va a estar fijo en cada elemento. Fíjense que el ANSYS normalmente hace una relación directa entre el sistema de coordenadas global XY y el sistema de los elementos y procesa directamente el cálculo a través de la sincronización de estos dos sistemas de ecuaciones. De estos dos sistemas de referencia. Bien, fíjense, cada uno de los elementos que estoy colocando yo acá, que fíjense que son elementos distintos, fíjense que el ANSYS mismo hace una división de los elementos distintos y fíjense que los elementos tienden a ser más precisos y más discretos exactamente acá en la ranura, del agujero que está abierto en la plancha, para que allí haya una mayor precisión en los resultados. Entonces, fíjense que cada uno de los elementos mostrados presenta 4 nodos en este caso. Bien, fíjense que en este sentido, los nodos primarios serían estos que están acá, son aquellos que se encuentran ubicados en los vértices de las aristas de cada elemento. Y estos se obtienen ya sea bien trazando líneas o, como les dije anteriormente, líneas rectas o curvas previamente establecidas. Nosotros no tenemos que hacer nada de eso porque el ANSYS lo hace automáticamente. Bien, ahora fíjense algo bien importante. Sin embargo, un elemento finito será de orden superior cuando el número de nodos que presenta el elemento es mayor al número de nodos primarios. Bien, por ejemplo, si entre dos nodos primarios existe otro nodo, entonces el elemento es de orden superior en este caso. Bien, bueno, ese no es el caso de la figura que tenemos acá. Entonces, 2 preguntas fundamentales que debe hacerse el ingeniero en este caso, que es el analista, son las siguientes. ¿Cuál será el tipo de elemento más eficiente y cuál será el tamaño más adecuado para el elemento? Como les dije anteriormente, esa elección no la hacemos nosotros directamente. Uno puede entrar al ANSYS y hacer la elección directa, pero el ANSYS, mandando a hacerle el mallado automático, el ANSYS decide cuáles son los tipos de elementos más eficientes, bien, para cada una de las partes del elemento, y también decide cuál es el tamaño de los elementos más adecuado. Entonces, el mallado que hace el ANSYS, en cierto modo, es un mallado bastante confiable. ¿Qué puede hacer uno? Uno puede hacer un refinamiento, y ese refinamiento hay un conjunto de videos que yo coloco en la semana número 5, que voy a abrir la semana que viene, bien, donde les dicen paso a paso cómo elegir un refinamiento mucho mejor que el que ha hecho ANSYS, ¿ok? Que el que ha hecho ANSYS. Nosotros incluso en salas de entrenamiento más adelante lo podemos hacer sin ningún tipo de problema. ¿Bien? Ok, continuamos. Por favor, ¿hay alguna pregunta hasta el momento? Muy bien, vamos a continuar entonces. Bien, entonces, bueno, aquí están las preguntas que se hace el analista normalmente y la respuesta que sería el refinamiento de malla o procesos adaptativos. Uno puede también construir mallas de tipo adaptativa, pero para hacer ese trabajo uno tendría que utilizar otra biblioteca de ANSYS, el ANSYS profesional. Bien, uno puede hacer, fíjense, uno puede hacer una malla, uno puede hacer un modelo matemático en el cual la malla vaya adaptándose dependiendo de cómo vaya variando la figura geométrica, en caso de variar la topología, la topología del objeto físico en ese caso.
¿ok? Pero para eso necesita bibliotecas un poco más avanzadas del ANSYS. El ANSYS no construye mallas de tipo procesos adaptativos, procesos que vayan evolucionando en el tiempo. Bien, sí hace un proceso adaptativo inicial y es el proceso que ANSYS realiza para hacer el mejor mallado del objeto físico que yo esté presentándoles según la topología o la geometría del problema en el caso determinado. Bien, y por supuesto se generan automáticamente las mallas. Bien. Ok, el otro resto de pasos tiene que ver con, por supuesto, la transformación de coordenadas. ANSYS se encarga de hacer la transformación de coordenadas también, dependiendo del tipo de problema físico que se tenga. Bien, por otro lado, ANSYS también hace el ensamblaje de las ecuaciones de los elementos finitos. Bien, en ese caso. Bien, y por supuesto, y la introducción, en este caso, la introducción de las condiciones de contorno sí le corresponde directamente al analista. Recuerden que uno puede introducir las condiciones de contorno a partir de lo que se llama normalmente las condiciones fundamentales o cinemáticas y las ecuaciones que tienen que ver con toda la parte de cargas y fuerzas, que serían los dos tipos para estructuras, que serían los dos tipos de condiciones de contorno, condiciones de frontera que se deben incluir en este caso. Ambas condiciones son, como el problema es estático, son condiciones que corresponden a una condición de Dirichlet, en la cual esas condiciones de contorno están igualadas a una cierta función que es constante en todo momento. ¿Ok? La función no varía en el tiempo, sí puede variar con respecto al espacio, con respecto a la topología del problema. Pero bueno, eso hay que abordar el problema y hay que hacer la inclusión de las ecuaciones, de las condiciones de contorno, dependiendo del tipo de problema que tenga. ¿Ok? Recuerden ustedes que normalmente el ANSYS hace la determinación de las ecuaciones de nivel de cada elemento. Las ecuaciones de nivel de cada elemento son al final el sistema de ecuaciones que van a terminar resolviendo el problema físico en ese caso. Lo hace a través de 3 métodos. Lo puede hacer a través del método directo matriz de rigidez, bien, que es uno de los métodos que yo les presento a ustedes en los materiales de la semana 3 y la semana 4. Lo puede hacer a través del método de Rayleigh o el método de Ray, que es un método que utilizan muchísimo los físicos. Los ingenieros trabajan un poco más con ese método de la matriz de rigidez y trabajan también con el método de Galerkin, que es un método que me imagino enseñan normalmente en las facultades de ingeniería, que es uno de los métodos que es el método de los residuos ponderados. De todas maneras, nosotros vamos a ver un ejemplo dentro de un momento. Dice que nos quedan 10 minutos, bueno, vamos a continuar, no le prestemos atención a eso. Bien, el punto número 11 sería la solución del conjunto de ecuaciones simultáneas resultantes. Por supuesto, eso no lo hace uno, eso lo hace directamente el ANSYS cuando uno ejecuta la solución del problema. Bien, y por supuesto la interpretación de los resultados, que es todo lo que tiene que hacer el analista. Incluso ANSYS me genera un informe de tipo técnico que uno puede mandar a imprimir directamente y presentarlo como proyecto o como lo que sería en este caso presentarlo como proyecto, presentarlo como trabajo, y eso es algo que yo les voy a mandar a hacer un poco más adelante en las últimas asignaciones que tenemos, que generen el informe de ANSYS y a partir de eso hagan un análisis y bueno, y presenten un análisis ustedes a partir de ese informe técnico que está generando el ANSYS directamente. ¿Bien? Ok. Y bueno, una pregunta importante que uno se hace es, bueno, ¿cuán buenos o confiables son los resultados obtenidos? ¿Y qué se puede hacer con los resultados obtenidos? Bueno, eso es algo que ya directamente tiene que ver con el tipo de proyecto que se esté resolviendo, si es un ejercicio con el tipo de ejercicio que esté resolviendo, o si es una licitación que hay que ganar como ingeniero. Bueno, eso allí uno toma las decisiones correctas en un momento determinado. Ahora fíjense, yo acá les voy a mostrar a continuación más o menos un algoritmo computacional del método de los elementos finitos, ¿bien? Que más o menos tiene que ver con lo siguiente. Fíjense, la implementación computacional de los pasos, todos los pasos antes descritos, se realiza en forma general a través de 3 bloques básicos. ¿Cuáles son esos 3 bloques básicos? El preprocesado, el procesado y el postprocesado. Incluso cuando uno abre el ANSYS Mechanical o abre el ANSYS Workbench, que son las dos versiones de ANSYS para hacer, claro, el ANSYS Mechanical es mejor para trabajar con elementos lineales y el ANSYS Workbench es sumamente potente para trabajar con un elemento lineal. Eso sería como matar un mosquito con un cañón y es preferible utilizarlo para la solución de problemas en 3 dimensiones o para estructuras sumamente complejas. Bien, entonces el ANSYS, incluso en su árbol de trabajo, lo vamos a ver dentro de un momento, tiene precisamente un bloque de preprocesado, un bloque de procesado y un bloque de postprocesado que tiene que ver directamente con lo siguiente. Fíjense, el preprocesado
hay que hacer la lectura de los parámetros de control y propiedades físicas, la lectura o generación de las coordenadas nodales, la lectura o generación de los elementos y malla y la lectura de las condiciones de borde. Todo lo que tiene que ver con la geometría y la inclusión de las condiciones de borde de frontera que se tienen que hacer en el problema. Luego hay un procesado en el cual se generan las funciones de forma de los elementos, se hace la evaluación de la ecuación del modelo de elementos utilizando el sistema local, se hace la generación de las matrices de transformación, se hace la transformación de las ecuaciones locales a globales, se hace el ensamblaje de las ecuaciones, la introducción de las condiciones de contorno en la ecuación global y la solución de los sistemas de ecuaciones. Todo esto lo hace ANSYS en lo que tiene que ver con el procesado o con la solución del problema. Y luego, aquí se hace la parte de preprocesado, que es la solicitación de todas las tablas y todas las gráficas de contorno habidas y por haber. Estamos hablando de gráficas de contorno de desplazamiento, gráficas de contorno de esfuerzos, de contracciones, gráficas de contorno de elasticidades, gráficas de von Mises, y para ustedes contar todo lo que el ANSYS puede hacer, que lo podemos revisar en el menú un poco más adelante. Bien, entonces, ¿qué hace uno acá en el preprocesado? Hace la impresión de las gráficas y las variables de estado primarias, puede hacer cálculo de las variables de estado secundarias, incluso allí mismo en el postprocesado, puede mandar a hacer impresiones gráficas de las variables de estado también secundarias y, por supuesto, evaluar y imprimir los errores, que son la contrastación que se hace entre el modelo numérico arrojado y el modelo que se hizo, o el modelo que se conoce o que se calculó a través de los métodos analíticos. A través de los métodos analíticos. Bien, entonces, todo este trabajo simplemente lo hace el ANSYS, lo hace el preprocesado, uno hace la carga, el procesado, eso lo hace totalmente el ANSYS, hace el mallado, me lanza las soluciones, hace todo este proceso que tenemos acá, que es sumamente complejo, y luego, por supuesto, el postprocesado lo hace el analista, manda a solicitar las gráficas que necesite o los resultados que necesite, y a partir de allí pues se genera un informe técnico que hay que analizar y, por supuesto, bueno, hay que ver en qué se va a utilizar eso directamente. Nosotros aquí lo vamos a utilizar desde el punto de vista académico netamente, porque son tareas que hay que entregar, pero ese informe directamente puede ir a una mesa de discusión de licitaciones para ganar la licitación de un proyecto sin ningún problema. En la actualidad se hace muchísimo eso, porque hay muchísimos ingenieros que trabajan con el ANSYS por la versatilidad que el ANSYS tiene para hacer todos estos procesos. Y se van a dar cuenta que es bastante amigable. Bueno, no sé si algunos lo han trabajado ya, pero el otro día estuve conversando con algunos que me dijeron en cierto modo que los trabajaban. Entonces, fíjense algo bien importante. Una cuestión importante es la construcción de las funciones de interpolación. ¿Qué se llama las funciones de interpolación? Bueno, simplemente las funciones de interpolación son lo que llamamos nosotros fundamentalmente las funciones de forma, que están relacionadas directamente con residuos ponderados o elementos finitos o diferencias finitas, con cualquier método numérico. Bien, entonces las funciones de forma tienen esta forma que es sumamente compleja, en la cual yo voy a tener aquí dos matrices operacionales, que son las matrices construidas con los elementos que pertenecen al dominio de la ecuación diferencial que yo tenga en un momento determinado. Y, por supuesto, las funciones de interpolación y las funciones de forma se construyen a través de estas ecuaciones que están acá. Nosotros no tenemos que hacer nada de eso si estamos utilizando el ANSYS, porque fundamentalmente el construir las ecuaciones, las funciones de forma, lo que me permite es que si yo, por ejemplo, tengo un elemento como este que está acá, aquí las funciones de forma me definen cada uno de los nodos. Entonces, fíjense ustedes que a partir de todo este proceso complejo que yo tengo colocado acá en la lámina y que ustedes pueden ver paso por paso, porque yo se los describo bien en el material que les voy a pasar, bien, yo obtengo estas dos funciones de forma. Fíjense que estas funciones de forma me construyen estos nodos que van directamente al elemento, y esas funciones de forma son las que define directamente el ANSYS cuando hace el mallado del problema físico en tal caso, de la geometría del problema en ese momento que lo estemos haciendo nosotros. Bien, entonces no hay que preocuparse tampoco por esto, porque incluso el ANSYS construye las funciones de forma más adecuadas para el elemento. Y uno lo que tiene que preocuparse directamente es por hacer el análisis correcto como analista, como ingeniero, en un momento determinado. Entonces, ¿cuál es la gran versatilidad de estos simuladores? Que bueno, ustedes han visto toda la tremenda complejidad que hay para aplicar el método de elementos finitos desde el paso 1 hasta el paso 11. Y para rematar hay que construir las funciones de forma. Si por supuesto yo tengo 5, 6, 7 elementos que me definen un cuerpo geométrico, la topología de un cuerpo geométrico, bueno, eso se puede llevar, es manejable desde el punto de vista manual,
pero si estamos hablando ya de que estamos haciendo nosotros un mallado de 3.000 nodos aproximadamente, bueno, eso es inmanejable totalmente, y aquí es donde está la potencia de estos simuladores como el ANSYS en tal caso. Bien, perfecto. Por favor, ¿tienen alguna pregunta hasta el momento? ¿Algún comentario? Profesor, yo tengo una pregunta, pero con respecto a la comparación de ANSYS con otros simuladores. Sí. O sea, usted está diciendo que el informe, por ejemplo, que da ANSYS, o sea, nosotros lo podemos poner de una sola vez como ese tipo de cosas. El informe que proporciona ANSYS es más profesional que, por ejemplo, que nos daría SolidWorks o Inventor. Totalmente, totalmente, y lo vamos a ver más adelante. Sobre todo el ANSYS Workbench. El ANSYS Workbench emite un informe de tipo profesional bastante completo, muy completo, muy completo, que incluye la etapa del procesado, el postprocesado y el preprocesado, el procesado y el postprocesado. Incluso el informe se te genera de esa manera. Ahí puede ver tranquilamente, en el momento que se está haciendo una revisión técnica a través de una mesa de ingeniería, de licitación y cuestión, se puede ver exactamente cuál es el tipo de material que se utiliza, cuáles son las bondades del material, el tipo de estructura, que puede fallar, incluso me genera los errores y se hacen comparaciones directas con cualquier otro tipo de modelo, modelo que esté planteado en un momento determinado. El informe es bastante formal, muy formal. Y eso en un momento determinado lo vamos a solicitar para que hagamos un estudio del informe y veas allí. El informe del SolidWorks también es bastante bueno, porque yo también he emitido informes a través de SolidWorks, pero creo para mí, desde mi punto de vista muy personal, que el informe de ANSYS es mucho más profesional que el de SolidWorks y el de CASIA también, y el de CASIA, que son los tres grandes programas que por allí andan circulando en el mercado y que utilizan los ingenieros a nivel mundial, ¿ok? Bien. Sí. Okay, muchas gracias, profesor. Ok, perfecto. De todas maneras, cuando lleguemos a ese punto, seguro te vas a acordar y ahí vamos a tener una discusión bien interesante acerca de ese informe técnico, ¿ok? Bien. Bueno, entonces fíjense, vamos a hacer un repaso, vamos a la parte 2 ya, nos queda un minuto aproximadamente. Bueno, yo voy a cerrar esta sesión para invitarlos ya directamente a la próxima, ¿ok? Los espero entonces.